están, chicos de la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega? Para mí es un gusto poder conversar con ustedes, estar frente a ustedes en esta pantalla y llegar a Chimbote, la tierra donde nací y la tierra que siempre me acoge cuando voy con mi literatura, cuando voy con mis libros y sobre todo las instituciones educativas como la suya. Siempre es bonito encontrarme con estudiantes que se interesan en mis libros y también con los docentes, con los profesores, a quienes me estimula llegar siempre porque ellos deben ser los principales gestores y quienes motiven la lectura en ustedes. Yo sé que ustedes son muchachos de primaria, eh, están leyendo seguramente algunos libros en el plan lector, no sé cuáles. Los libros míos los leen generalmente eh, en la literatura regional, dentro de la literatura regional. Pero bueno, no me he presentado todavía, voy a hacer mi presentación formal, tanto a ustedes como a los docentes y las personas que me están viendo. Mi nombre es Ricardo Ayllón, soy de Chimbote, nací en 1969, estudié en Chimbote a la primaria y la secundaria, y luego me fui a estudiar a San Marcos, aquí en Lima, donde cursé la carrera de Derecho. Además de eso, he estudiado una maestría en literatura y he estudiado educación. Pero aquello que me caracteriza generalmente es la literatura, ¿no es cierto? Ustedes ya conocen, ya seguramente se han hablado un poco de mí. Mi literatura está dividida principalmente en libros de poesía, ¿no? La poesía es ese tipo de escritura que se hace en versos, ¿no? En forma de versos, algunas veces es rimada, seguramente alguna vez en sus salones han leído alguna poesía, o ustedes han leído algún poema en casa. Eso es la poesía, ¿no? Por lo general se hace poesía de amor, se hace poesía a la tierra que uno quiere, al Perú, a los padres, a la mamá, etcétera. Entonces, esos son los poemas. Eso también hago yo. Pero también hago narrativa. ¿Qué cosa es narrativa? Narrativa es ese género literario donde uno cuenta historias, narra aventuras, hechos que han pasado en la vida real, pero también hechos que han pasado solamente en la mente del escritor, que son ficticios, o sea, son fantasía, son producto de una imaginación, son básicamente lo que a veces llamamos ciencia ficción, ¿no? Por ejemplo, en la fantasía puede estar los viajes a otros planetas, puede estar los viajes en el tiempo, las visitas de los extraterrestres, pero también pueden ser algunas cosas de terror donde uno se mete en los sueños. En fin, seguramente ustedes han escuchado hablar de este tipo de literatura. Yo, sin embargo, hago otro tipo de literatura. Yo hago una literatura que tiene que ver más que nada con la realidad real, aquella que nosotros vivimos todos los días, tanto en casa, en el barrio, en el colegio, en diferentes lugares. También puede ser en un viaje, ¿no? Fuera de Perú o fuera de Chimbote, o como ustedes lo quieran. Ese es un poco el tipo de historias que yo cuento, el tipo de historias que yo hago. Ahora, dentro de estas historias, ¿en dónde están? ¿En qué libros míos están? En varios libros míos. Yo tengo algunos que son libros de cuentos. Los cuentos son las historias más pequeñitas, ¿no? Cuando son breves, solo tienen algunas cuantas páginas. O también están en novelas. Las novelas son aquellas historias largas, que es una sola y que está en un solo libro. Pero también pueden ser sagas, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar de Harry Potter. Harry Potter, por ejemplo, es una saga de novelas, ¿no? Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y el cáliz de fuego, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ¿no? Son diferentes novelas y que conforman una saga. Algunos escritores también hacen eso. Entonces, si se dan cuenta, uno puede escribir historias de diferentes formas, ¿no es cierto? Y puede escribir sobre lo que uno quiera, sobre lo que uno quiera. Lo único que tiene que saber hacer es emocionar al lector, hacer que ustedes, que van a ser quizás algún día mis lectores o van a conocer mis libros, se dejen llevar por las historias que yo les voy a mostrar en mis libros. Entonces, eso es más o menos el tipo de literatura que yo hago. Hago cuentos y hago novelas. Bien, quiero presentarles ahora algunos de mis libros, les quiero mostrar, seguramente ustedes están diciendo, muchos nos habla de tipos de historias, etcétera, pero ¿cuáles son sus libros? A ver,
Hoy día les voy a hablar solo de uno principalmente, pero igual quiero que conozcan algunos de mis libros, no todos, porque no los quiero aburrir, y les quiero explicar un poquito cómo son estos libros, de qué tratan, qué cosas he hecho, en qué momento los escribí, etcétera, pero principalmente de uno que es Una cometa azul, por el cual me han convocado ahora para hablar con ustedes. Qué bonito que pueda llegar a través de esta vía, no importa virtual, pero definitivamente es una manera efectiva todavía de que ustedes me puedan conocer. Miren, primero les voy a hablar de este primer libro. Se llama Imberbes. Imberbes. Imberbes es un libro de cuentos, ¿no? Yo les había dicho que hay historias largas, extensas en un solo libro que se llaman novelas, pero también hay historias breves, pequeñas, que son de unas cuantas páginas, y que hay varios en un solo libro, En este libro, Imberbes, hay 5 cuentos, o sea, 5 historias diferentes, ¿no? Yo, como soy de Chimbote, ya les dije, tengo la costumbre de escribir historias sobre Chimbote, la ciudad donde ustedes viven y donde yo también alguna vez viví. Entonces, en estos cuentos, yo narro historias de muchachos que van entre los 10 años y los 17 años aproximadamente. ¿Y por qué se llama imberbe ese libro? Porque justamente imberbe quiere decir adolescente, quiere decir joven, quiere decir persona que todavía no madura, o sea, que no tiene barba, ¿no es cierto? Imberbe quiere decir literalmente sin barba, o sea, un joven, un muchacho, así como ustedes. Aunque estos son historias de chicos un poquito más grandes que ustedes, porque yo creo que ustedes deben estar entre los 9, 10 años, 8, 9, 10 años, si no me equivoco, o quizás un poquito más, no sé exactamente, pero yo sé que estas historias de imberbe son historias de muchachos que están un poquito más grandecitos que ustedes, ¿no? Entre los 10 a los 17 años, o sea, más o menos cursando la secundaria aproximadamente. Entonces, en estos cuentos narro diferentes historias, casi todas son realistas. Por ejemplo, hay una historia de un chico que no quiere aprender a leer, así de sencillo, se niega a aprender a leer, no hace el esfuerzo, pero no puede. Después hay otra historia de otro chico que ve que han asesinado, han matado a alguien en la esquina de su casa, es una historia medio terrorífica. Y así, son 5 historias. Hay una que es fantástica, donde una mujer sueña a un niño y el niño cuenta la historia, y bueno, mejor no les quiero contar el final, no quiero spoilearles, pero es más o menos eso. Bien, otro de mis libros, les voy a hablar rápidamente porque más ampliamente les tengo que hablar de otro, que es Una cometa azul, ya les dije, es Barrio de Mascotas. Barrio de Mascotas. Esta historia es una novela también, o sea, ya no es como Inverbes, que eran cuentos, sino esta es una novela, o sea, es un solo cuento largo, una sola historia larga, de principio a fin, pero que cuenta la historia de 3 animalitos, un perrito, un gallito y un zorrito. Son 3 mascotas, por eso se llama Barrio de Mascotas, que crían 3 chicos, en Chimbote también, en Chimbote, y van a tener sus propias aventuras estas mascotas, ¿no? Obviamente en manos de los muchachos, porque los chicos son los que los crían, los cuidan, y va a pasar algo con estos animalitos. No sé qué irá a pasar, yo no les quiero contar, de repente algún día en su colegio se animan a comprar el libro, a adquirir el libro, a leerlo, y si lo hacen y lo leen, yo puedo visitarlos alguna vez para hablar un poquito más de Barrio de Mascotas, obviamente con la condición de que ustedes lo lean, conozcan las historias. Pero esto también pasa en Chimbote, ojo, ¿eh? Entonces, esta es otra de mis historias, que se llama Barrio de Mascotas y que ganó un premio hace algunos años, y por eso el libro siempre se edita, siempre se publica, y lo han leído en varias instituciones educativas, en varios colegios de Chimbote ya se han leído, no sé si en Inca Garcilaso de la Vega ya lo habrán leído, pero bueno, aquí les presento. Entonces, Imberbes, Barrio de Mascotas. Y también tengo otro libro que los cuentos no son míos, pero que yo los reuní por un tema que a los niños, a los chicos les gusta mucho, que son los perros. Así como he hablado de las mascotas, en este libro yo reúno cuentos de perros, de perritos, ¿no? ¿Cuántos no tendrán en su casa un perrito, un gatito? Muchos de ustedes seguramente lo tienen, ¿no es cierto? Entonces, aquí en esta historia, en este libro, perdón, reúno 9 cuentos de escritores peruanos, todas son historias sobre perros, sobre perritos, porque todos nos enternecemos con los perritos, todos conocemos cómo son nuestras mascotas, a veces nos hacen renegar, a veces nos alegran, a veces se ensucian, en fin, hay diferentes cosas que se podría decir los perritos, y aquí en estos libros, en estos cuentos de este libro, yo les reúno historias de escritores peruanos sobre perros.
Ahora, todos estos libros, no creas que son aburridos, amigo. Todos estos libritos vienen con ilustraciones. Por ejemplo, Inverbes viene con algunos dibujos, ahí van a ver ustedes algunos dibujos, tienen dibujos, ¿ven? Ahí están. Entonces, de esa manera la lectura se hace más entretenida. Barrio de Mascotas también tiene muchos dibujos a colores, ¿no? Tiene dibujos a colores sobre los chicos ahí viviendo sus aventuras con los animalitos, los perritos, en fin, ahí está el zorrito, ¿no? Creo que está muy lejos, ahí lo pueden ver mejor, en fin. Entonces, estos son Barrio de Mascotas e Imberbes, y Suerte de Perros también tiene sus dibujitos, todos tienen ilustraciones de, ojo, de dibujantes chimbotanos también. Esto, por ejemplo, lo dibuja un chimbotano que se llama Héctor Chinchayán, es un chimbotano que vive en Nuevo Chimbote, en Los Cipreses, no sé si van a escuchar hablar de él, pero él ilustra algunos de mis libros, que yo soy autor o que yo los reúno a otros escritores. Bien, pero ahora sí entremos en materia. Vamos a hablar sobre Una cometa azul. Aquí está, se los presento. ¿Sabe? Una cometa azul es una, si se dan cuenta, es una ilustración a colores. Ahí ven a un chico que está jalando su cometa, y hay otro muchacho que lo están acompañando, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Y por qué la cometa es azul? ¿No? ¿Y por qué no es roja, verde, amarilla? Bueno, ahora les voy a contar un poquito sobre Una cometa azul, donde aquí sí los protagonistas, o sea, los personajes de este libro son más o menos de la edad que ustedes tienen. Son chicos de 8, 9, 10 años, algunos tienen un poquito menos, y todos son aficionados a la competencia de cometas. Seguramente que ustedes también lo han hecho, seguramente que ustedes todavía lo hacen, salen a competir con sus cometas cuando hay buenos vientos, alguna pampa, algún lugar abierto, con sus papás quizás, que les compran las cometas o les hacen las cometas, y compiten con otros chicos, ¿no es cierto? Yo escribí esta historia, esta novela corta, es una novela corta, es una sola historia, ya les voy a contar de qué trata, donde los chicos de dos barrios diferentes se enfrentan para ver cuáles de sus cometas son las mejores, ¿no? Porque, ¿de qué trata la competencia de cometas? La competencia de cometas trata de que hay que saber qué cometa vuela más alto y más lejos, ¿no es cierto? Esa es la que va a ganar y se mantiene más tiempo en el aire, ¿no? O sea, es la que manda, es la cometa ganadora, ¿no? De eso se trata más o menos una competencia de cometas. Y no es fácil, ¿no es cierto? Ustedes seguramente han intentado hacer volar cometas con la ayuda de alguien y a veces no han podido porque los vientos están en contra, porque uno no conoce bien cómo mueven los vientos, o de repente la cometa está mal hecha, o de repente se rompe, es muy frágil, no sé. Pueden pasar muchas cosas. De todas esas cosas, de todos esos temas, yo hablo en Una cometa azul. En Una cometa azul vamos a encontrar la historia de un chico que se llama Santos Rosales, contra una chica que también sabe hacer cometas y sabe hacer volar cometas, que se llama la Crespa Judith. La Crespa Judith es una chica un poco rubia, muy bonita, pero que también le gusta fabricar cometas y hacer competencias con cometas. Entonces, Santos Rosales, que vive en el barrio de Los Pinos, seguramente ustedes han ido a Los Pinos, ahí en Chimbote, en el norte de Chimbote, contra la niña que se llama la Crespa Judith, que vive en 2 de Junio, que está cerquita de Los Pinos, ¿no? Seguramente ustedes también han conocido 2 de Junio, Los Pinos, San Pedro, El Progreso, Laderas, que están todos por ahí, ¿no es cierto? Yo viví ahí cuando fui niño. Yo de niño viví en todos esos lugares. Yo soy natural de Los Pinos. Desde los 4 años viví en Los Pinos hasta los 16 años que me vine a Lima, pero viví muchas aventuras, ¿no? Además de cometas, también hice competencias con carritos, con canicas, jugué la rayuela, eso con su tirachito, jugué las escondidas, mata gente, chicotito caliente. No sé si ustedes jugarán todo esto, ¿no? Las mujeres jugaban liguita, jugaban jazz, los hombres jugábamos con las bolitas, en fin, no sé si ustedes todavía juegan así, porque ahora yo veo que los muchachos más bien andan muy concentrados en otra cosa. ¿En qué? En este aparatito, ¿no? En este aparatito que muchos nos distrae, ¿no es cierto? Muchos nos desconcentra.
nos tiene a veces muy sumidos en saber, en el Instagram, en el TikTok, en Facebook, no sé, en esas cosas, pero también nos tiene distraídos a veces en los juegos, ¿no? Ahí tenemos jueguitos, etcétera, y a veces no levantamos la cabeza y no miramos la realidad, no vemos qué hay más allá de nuestra casa, qué hay en los parques, qué hay en los jardines, qué hay en la calle, en el colegio a veces andamos medios tontitos porque no nos concentramos bien, porque a veces estamos pensando en el juego que dejé a medias en la casa, en mi computadora, en mi laptop, en la tablet, etcétera. Y entonces yo hice un poco este libro para eso, para que nos volvamos a fijar en nuestros juegos en la calle, con los chicos, haciendo competencia, porque la competencia no es dañina. Uno aprende también de la vida compitiendo con otros, pero ojo, compitiendo de manera limpia, ¿no es cierto? De manera, con las reglas bien puestas, o sea, sabiendo que todos vamos a respetar las reglas, así aprendemos de la vida, compitiendo. Y también aprendemos de la vida, ojo, leyendo, ¿no es cierto? Leyendo, la lectura es muy buena para formarnos como personas, porque cuando uno lee, y el escritor nos plantea un tema, un ambiente, unos personajes, un lugar, de repente que no conocemos, nosotros todo eso lo imaginamos, lo fabricamos en nuestra mente, creamos nuestro propio mundo muy particular, que no va a ser igual al de otro, al de otra persona, al de otro lector, y de eso desarrolla nuestra imaginación. Además, adquirimos conocimiento, porque conocemos de nuevas cosas que van a ver en los libros, ¿no es cierto? También desarrollamos nuestro vocabulario, porque vamos a encontrar, en los libros que vamos a encontrar palabras nuevas, vamos a encontrar palabras nuevas, muchas palabras nuevas, y eso hace que expresemos mejor, nos expresemos mejor con otras personas, frente a nuestros padres, con nuestros profesores, y en la vida vamos a conocer más palabras y eso nos va a hacer mejores personas, mejores profesionales. Para eso sirve también la lectura, para aprender mucho. Bueno, entonces les hablaba de una cometa azul acerca de las competencias de cometas. Entonces estos dos chicos compiten, se retan y van a hacer sus cometas, van a hacer sus cometas. Junto con Santos Rosales, hay dos niños que ustedes los ven aquí, hay dos niños que ustedes ven aquí, uno se llama Alfredo y el otro se llama Hernán, son sus amigos, son sus amiguitos, uno de ellos cuenta la historia, Alfredo cuenta la historia, él cuenta todo lo que va a pasar, y van a pasar muchas cosas interesantes, no solamente la competencia de cometas, por ejemplo, en algún momento va a haber un accidente, uno de ellos se va a accidentar, en otro momento va a haber una cura, no sé si a ustedes alguna vez han escuchado que algún chico se asusta con alguna cosa muy fuerte y le hacen una cura del susto, lo curan del susto, ¿no? Pueden ser con diferentes cosas, le pasan el huevo, la lumbre, un cuisito, no sé, pero los curan de eso. Entonces, todos esos ritos van a encontrar ustedes en este libro, pero también van a encontrar muchos lugares que seguramente ustedes han conocido. Se va a hablar mucho de las cometas, de cómo se fabrican las cometas, cómo se hacen las cometas, y cómo hay que hacerlas mejores y de diversas maneras para que tengan en el aire, para que tengan seguridad, para que tengan altura, etcétera. Entonces, de todo eso van ustedes a aprender aquí, y esto es una cosa que tienen que aprender, no solamente los niños, los varoncitos, sino también las mujeres, porque como yo les dije, aquí en este libro hay una chica, hay una mujercita que sabe hacer cometas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué una cometa azul? ¿Por qué? Porque Santos Rosales, que es un experto, uno de los chicos que sabe hacer estas cometas, en hacer cometas, decide hacer una cometa cajón. Una cometa cajón. No sé si ustedes han escuchado una cometa cajón. A ver, les explico un poco. Las cometas generalmente son planas, ¿no es cierto? Son planas. Hay cometa escudo, cometa rombo, cometa estrella, cometa pava. Hay diferentes modelos de cometas. No sé cuántos de ustedes las conocen. Hay el tipo de pájaros, etcétera. Hay cometas tipo Superman, Batman, ¿ya? Pero también hay cometas que no son planas, sino que son tridimensionales, o sea, tienen un cuerpo, como un cajón, efectivamente, ¿no? Como un cajón. Entonces, hacer estas cometas es más difícil, es todo un reto, pero si uno logra hacer una cometa de este tipo, va a conseguir que la cometa vuela más alto, que la cometa se desplace mejor, y una cosa muy particular, las cometas cajón no tienen cola, no tienen rabo, porque solamente han visto que la cometa hay que poner un rabo, una colita, ¿no? Para que mantenga estabilidad en el aire. En cambio, la cometa cajón no necesita eso. Entonces es más difícil, y Santos Rosales decide hacer una cometa cajón. ¿Y por qué azul? Porque
cuando nosotros volamos cometas en Chimbote, en cualquier parte del Perú, que es más o menos en agosto, en septiembre, en esta época, que hay buen viento, los vientos están nublados, los cielos están nublados, no sé si ustedes han fijado que no sale el sol casi en invierno, ¿no es cierto? Todo está blanco, todo el cielo está blanco, y entonces Hernán, que es uno de los amigos de Santos, decide que sea azul para que haga contraste con el cielo, para que la cometita se vea mejor en contraste con el cielo, ¿no? Aquí, no sé si aquí hay un dibujo, aquí por ejemplo se ve una parte de la cometa, ¿ves? Aquí está la cometa Cajón, ahí está, es azulita, están los chicos conversando acerca de la cometa. Entonces, eso es un poco la historia de una cometa azul. Aquí también se ve, miren, acá se ve mejor la cometita. ¿La ven? Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, es una novela, si se dan cuenta, de aventuras de muchachos, ¿no? Chicos así como usted. Por ejemplo, hay una parte donde a uno de los niños le siguen los perros. Mira, le persiguen los perros. ¿Ven? Entonces, van a ver muchas cositas, muchos incidentes dentro del libro. Pero otra cosa que yo pongo en este libro, porque los escritores cuando escribimos, cuando hacemos libros, tenemos que conocer sobre lo que estamos escribiendo. ¿Qué tema vamos a escribir? Sobre eso tenemos que investigar. Tenemos que leer sobre esos temas. Entonces yo, como estaba escribiendo acerca de cometas, comencé a investigar sobre la cometa. Quería saber más acerca de las cometas. Y descubrí muchas cosas de la cometa a lo largo de la historia del mundo, ¿no? De la historia del hombre. La cometa, por ejemplo, se fabricó más o menos, o se inventó la primera vez, o sea, se inventó la cometa unos 200 años de la era cristiana, o sea, 200 años antes de que nazca Cristo, ¿no? ¿En dónde? En la China, ¿no? La China es un país donde se han hecho muchas cosas. En la China se ha inventado la pólvora, se ha inventado la tinta, se ha inventado, dicen, también la escritura, no sé. Entonces, la China es famosa porque tiene muchos inventos. Y una de las cosas que inventó la China fue la cometa. Y las usaban no solamente para jugar, o no necesariamente para jugar, sino que las usaban para las guerras, para enfrentarse los ejércitos. ¿Qué hacían? Elevaban sus cometas, donde habían explosivos, y una vez que estaban arriba y el viento las podía mandar al campo enemigo, las soltaban y los explosivos reventaban en campo enemigo. Para eso usaban las cometas, imagínense, pobrecitas las cometas, ¿no es cierto? Pero después, con los años, también los niños empezaron a darle uso de juego, y las cometas llegaron de la China a Europa muchos años después, y los niños en Europa jugaban con las cometas, les ponían unos dispositivos que hacían que silbaran las cometas, que silbaran, ¿no? Tenían como musiquita, o si no les ponían fuegos artificiales, así como ahora les ponen fuegos artificiales a los castillos que hay en las fiestas patronales, cuando hay San Pedrito, no queman castillos, ya a las cometas les ponían esos fuegos artificiales, y en lo alto, en la noche, botaban luces de colores. Eso también pasaba con las cometas. Y con los años, las cometas también han servido para los inventos. Gracias a una cometa, un inventor norteamericano, Benjamin Franklin, inventó el pararrayos. O sea, descubrió que los rayos que caen en las tormentas son chispas que tienen electricidad. Y esa electricidad bajó por la cuerda de una cometa, y esa electricidad la acumuló en un recipiente, y de esa forma descubrió que la electricidad bajaba en los rayos. ¿Para qué también se ha servido la cometa? Se ha usado la cometa también para hacer modelos de aviones. También se ha usado la cometa para hacer modelos de paracaídas o de naves que le sirvieron al hombre inicialmente para saber qué tipo de naves necesitaban los astronautas cuando iban a regresar de sus viajes espaciales. Entonces las cometas han servido como modelos para inventos. También han servido las cometas para elevar antenas, grandes antenas, y de esa manera un inventor, Marconi, un ingeniero, descubrió la radio, pues, subiendo antenas en diferentes lugares del mundo, donde las ondas hertzianas, o sea, como se transmite la radio, se comunicaban, y de esa manera inventó la radio. ¿Gracias a qué? A las cometas, porque con grandes cometas se elevaba antenas, ¿no es cierto? Entonces, las cometas han sido útiles a lo largo de la historia. Y todo eso que yo les estoy contando sobre las cometitas está aquí, está también aquí en este libro. Obviamente no narrado así como lo estoy haciendo ahora, sino de una forma más entretenida. Pero yo quería hablarles entonces hoy de una cometa azul para eso, para que ustedes se animen a conocerla, conozcan a un escritor como yo, Ricardo Ayllón, que le gusta escribir sobre su infancia, porque esto está basado en mi infancia, está basado en mi niñez, y de esa forma ustedes
también sepan que hay escritores en Chimbote y que les narran historias que están ambientadas en el mismo lugar donde ustedes viven, porque ustedes también viven en Chimbote, así como yo viví alguna vez ahí. Yo siempre visito Chimbote y algún día me gustaría ir a su colegio, visitarlos personalmente y si leen alguno de mis libros, hablar sobre mis libros. Y también se los puedo firmar, se los puedo autografiar, nos podemos tomar fotos y seguir hablando. Y seguramente también algunos de ustedes, en secreto, chicos, yo estoy casi seguro que escribe cosas. Escribe poemitas, escribe historias, hace dibujitos con historias, así como los cómics, como los mangas, ¿no? Que también existen, y seguramente algún día quieren ser o hacer algo de esto, y pueden conversar conmigo. Podemos hablar acerca de cómo se escribe, cómo avanzar en una historia, etc. Pero a mí me gusta hablar mucho de libros, me gusta hablar mucho de cómo se escriben las historias, y si a alguno de ustedes les interesa eso, también podemos hablar acerca de ello. Por ahora, les he hablado de Una cometa azul, que es una historia ambientada en Chimbote, en Los Pinos, 2 de junio, San Pedro, etcétera, donde van a encontrar ustedes muchas aventuras y seguramente van a conocer un poco más de cómo era la infancia de gente como yo, como sus papás, porque sus papás seguramente tienen mi edad, van por ahí y ellos también les han contado seguramente aventuras con cometas o con otro tipo de juegos. Por ahora, simple y llanamente yo quería que ustedes conozcan Una cometa azul y seguramente las personas que han ido a visitarlos ahora, no sé si las mostrarán, si tendrán ahí el libro, pero también lo pueden ver, lo pueden revisar, ver que tiene también ilustraciones, ya les mostré algunas ilustraciones, aquí hay más, ¿no? Aquí hay algunas otras ilustraciones, donde los chicos están revisando el papel, el tipo de cometa que quieren hacer, están compitiendo entre ellos, etcétera. También hay otro dibujo de, bueno, si ustedes dicen qué cosa significa este dibujo, quizás si adquieren el libro, si lo conocen, si lo leen, van a conocer un poco más acerca de la historia que se narra en Una cometa azul. Yo no quería adelantarles nada más, no quiero contarles quién gana en la competencia, etcétera, porque ustedes lo tienen que leer y lo tienen que conocer mucho mejor en Una cometa azul, mi libro, como, chicos, más o menos la edad que ustedes tienen, para que lo conozcan y un día conversemos un poco más acerca de él. Gracias, muchachos y muchachas de la institución educativa Inca Garcilaso de la Vega. Ha sido un gusto dirigirme a ustedes y ojalá que los conozca personalmente, tanto ustedes como sus profesores y profesoras, y nos podamos reunir personalmente quizás en un aula, en el patio, en algún otro lugar. Yo los puedo invitar si un día voy a Chimbote y nos conocemos mejor. Un abrazo a todos y gracias por interesarse en mis libros. Gracias a todos.